El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte cuando un veterano de guerra, llamado Luis, se acercó al bar de motociclistas montado en su bicicleta. Era un hombre de cabello canoso y ojos que reflejaban la sabiduría de los años vividos. Desde pequeño, las bicicletas habían sido su pasión. Recordaba cómo, en su infancia, pedalear por los caminos rurales le daba una sensación de libertad que nunca había perdido. Luis había recorrido muchos kilómetros a lo largo de su vida, desde los senderos de su pueblo hasta los campos de batalla donde defendió su país. Cada viaje en bicicleta era un homenaje a su pasado, un recordatorio de su resiliencia y fuerza. Su buena relación con el manejo de este medio de transporte no solo lo mantenía activo, sino que también le ofrecía momentos de reflexión. Mientras se acercaba al bar, sentía el rugido de las motos como una melodía distante. A pesar del bullicio, cada vez que pedaleara, el veterano encontraba paz. Pero ese día, algo inesperado cambiaría su rutina habitual. El bar al que se acercaba Luis era un hervidero de actividad. Las luces brillantes iluminaban la escena y el sonido de motores rugiendo llenaba el aire, creando una atmósfera vibrante y llena de energía. Los motociclistas, con sus chalecos de cuero y tatuajes distintivos, compartían risas y relatos de sus aventuras sobre dos ruedas, formando un entorno ruidoso y animado. Las mesas de madera estaban llenas de hombres y mujeres que disfrutaban de cervezas frías, pidiendo largas raciones de comida mientras discutían sobre sus últimas rutas. El aroma a carne a la parrilla se mezclaba con el olor del aceite caliente de la cocina, creando una fragancia que atraía a muchos. En cada rincón había un espíritu de libertad y camaradería que reflejaba la cultura motera. A medida que Luis avanzaba hacia el bar, la música rock retumbaba en sus oídos, en contraste total con la tranquilidad que había sentido al pedalear. Sin embargo, esa energía le resultaba intrigante, quizás era el momento perfecto para conectar con personas que compartían el mismo amor por la carretera y la aventura. Mientras Luis pedaleaba, una sensación de alegría lo envolvía. Sin embargo, de repente, un sonido extraño rompió la melodía de la música del bar. La cadena de su bicicleta hizo un ruido sordo y se atascó, haciendo que se detuviera bruscamente justo frente a la entrada. El veterano, confundido, intentó girar el manillar, pero pronto se dio cuenta de que no había manera de continuar su camino. Los motociclistas que estaban afuera no tardaron en notar la situación. Algunas miradas curiosas se volvían hacia él, y un par de risas ahogadas podían escucharse entre el bullicio del lugar. Luis sintió como una ola de vergüenza lo invadía mientras se agachaba para examinar su bicicleta averiada. Aunque sabía que las bicicletas eran menos complicadas que las motos, la incomodidad y atención que generaba lo hacían sentir expuesto. Un momento incómodo pasó antes de que uno de los motociclistas, un hombre robusto con una larga barba, se acercara con una sonrisa amistosa. Al ver al veterano agachado, su curiosidad creció, parecía que este encuentro podría cambiar todo en esa vibrante tarde. La escena frente al bar se tornó más animada cuando los motociclistas comenzaron a reaccionar al percance de Luis. Al principio, algunos no pudieron contener la risa al verlo luchando con la cadena de su bicicleta, que estaba atascada en un extraño ángulo. Las carcajadas resonaban entre ellos, iluminando el ambiente con una chispa de camaradería, mientras otros simplemente observaban con curiosidad, intrigados por la situación. Un grupo de amigos, sentados alrededor de una mesa, intercambiaba miradas cómplices y comentarios juguetones sobre lo que consideraban una batalla divertida entre un veterano y su fiel montura. Sin embargo, no todos compartían la misma reacción, algunos motociclistas mostraban interés genuino, sintiendo empatía por el hombre que parecía estar lidiando con un problema técnico. Era evidente que el orgullo del veterano había sido golpeado por la risa ajena. A medida que las risas continuaban, el ambiente se volvía una mezcla de diversión y preocupación. Sin embargo, la sonrisa del motociclista barbudo que se acercó a Luis prometía que quizás la asistencia estaba más cerca de lo que él pensaba. El motociclista barbudo se acercó a Luis con una actitud relajada y amigable. ¿Necesitas una mano?, preguntó, inclinándose para examinar la bicicleta averiada. Luis, aliviado ante la oferta de ayuda, asintió mientras explicaba lo que había sucedido.
El hombre sonrió y comenzó a inspeccionar la cadena con destreza, como si estuviera acostumbrado a resolver problemas mecánicos. Mientras trabajaban juntos, otros motociclistas se unieron a la escena, atraídos por la curiosidad. Un joven con una chaqueta de cuero se presentó como Miguel y comenzó a compartir anécdotas sobre su propia experiencia con bicicletas en su infancia. La conversación fluyó fácilmente. Luis habló sobre sus años de servicio y cómo las bicicletas siempre habían sido su refugio. Los motociclistas escuchaban atentamente, disfrutando de cada historia que el veterano compartía. La risa y la camaradería se apoderaron del grupo mientras intercambiaban relatos de aventuras en las carreteras. En ese momento, las diferencias entre ellos parecían desvanecerse, dejando solo un sentido de unidad y respeto mutuo. Mientras el motociclista barbudo ajustaba la cadena de la bicicleta, Luis comenzó a contar algunas de sus experiencias en el servicio militar. Habló de momentos de camaradería entre soldados, resaltando cómo las pruebas difíciles unieron a hombres y mujeres de diferentes orígenes. Las palabras resonaron entre los motociclistas, quienes compartieron, a su vez, sus propias historias sobre aventuras en la carretera y el sentido de comunidad que habían encontrado en los viajes. Miguel, el joven de la chaqueta de cuero, relató una anécdota sobre un viaje en grupo a través de las montañas, donde enfrentaron tormentas inesperadas. Nos ayudamos mutuamente en el camino, dijo con una sonrisa nostálgica. Eso es lo que hacemos, cuidamos unos de otros. Luis asintió, sintiendo que esas experiencias reflejaban su propia vida. A medida que intercambiaban historias, se dio cuenta de que todos compartían un deseo común, la búsqueda de libertad y conexión. En esos momentos, comprendieron que su amor por las dos ruedas los unía más allá de sus diferencias. La música del bar ahora parecía un telón de fondo para una amistad naciente. El ambiente en el bar se tornó aún más cálido a medida que los motociclistas se organizaban para ayudar a Luis a reparar su bicicleta. Miguel, el joven de la chaqueta de cuero, se ofreció a buscar herramientas en el taller del bar, mientras el barbudo continuaba ajustando la cadena con cuidado. Otros comenzaron a aportar ideas, creando un ambiente lleno de risas y camaradería. Mientras trabajaban, la conversación fluía naturalmente, y las historias se entrelazaban como si fueran parte de una gran narración colectiva. Luis se sintió abrumado por el apoyo que recibía. Aquellos hombres y mujeres, que al principio parecían tan diferentes, ahora se unían para solucionar un problema simple, pero significativo. Finalmente, después de unos minutos de esfuerzo conjunto, la bicicleta estaba lista. Luis sonrió, agradecido por la ayuda y la calidez de sus nuevos amigos. Esto es lo que significa ser una comunidad, dijo el barbudo con una sonrisa. En ese instante, todos comprendieron que, a pesar de sus diferentes caminos en la vida, compartían un mismo destino, la pasión por la libertad y la conexión humana. Mientras los motociclistas trabajaban en la bicicleta de Luis, surgieron momentos cómicos que aliviaron cualquier tensión que pudiera haber quedado. En un intento de pasarle una herramienta a Miguel, el barbudo accidentalmente soltó una tuerca que salió volando, y todos se echaron a reír al ver cómo intentaba atraparla antes de que cayera al suelo. Eso no se hace, amigo, bromeó uno de los motociclistas, mientras otro añadía, parece que no solo la bicicleta está averiada. Luis, contagiado por las risas, se unió a la diversión y comentó, tal vez debería haber traído un manual de instrucciones. En otro momento, mientras ajustaban la cadena, uno de los motociclistas intentó hacer una demostración de cómo ajustarla con un movimiento exagerado, pero terminó tropezando y casi cae al suelo. Las carcajadas resonaron aún más fuerte, y Luis sintió cómo se desvanecía su vergüenza. Estos momentos ligeros no solo fortalecieron el vínculo entre ellos, sino que también crearon un ambiente donde todos se sentían cómodos y felices. La risa se convirtió en el hilo conductor que unía a este grupo tan diverso. Finalmente, después de un rato de risas y trabajo en equipo, la bicicleta quedó reparada. Luis, con una gran sonrisa en su rostro, se subió a ella y giró las ruedas para asegurarse de que todo funcionara bien. No saben cuánto agradezco su ayuda, expresó sinceramente, mirando alrededor a sus nuevos amigos. Conmovido por la experiencia compartida, decidió abrirse un poco más. Ustedes me han recordado la importancia de la comunidad, comenzó.
Relató una emotiva historia de su tiempo en el ejército, un momento en el que sus compañeros soldados se unieron para salvar a alguien en medio del caos. En aquellos días difíciles, aprender a confiar unos en otros fue vital, dijo mientras su voz temblaba ligeramente. Los motociclistas escucharon atentamente, sintiendo la profundidad de sus palabras. La historia resonó con ellos, reflejando los mismos valores que habían cultivado en sus propias vidas sobre dos ruedas. Cuando terminó, hubo un silencio momentáneo antes de que todos comenzaran a aplaudir y a brindar por la amistad que había surgido esa tarde calurosa. Con la tarde avanzando, Luis se dio cuenta de que era hora de despedirse. Se puso de pie con la bicicleta ya reparada y miró a sus nuevos amigos, quienes lo observaban con sonrisas en sus rostros. No solo he reparado mi bicicleta hoy, dijo con gratitud. He encontrado algo aún más valioso, una conexión con todos ustedes. Los motociclistas sintieron una mezcla de inspiración y admiración por el veterano que, a pesar de las dificultades que había enfrentado en su vida, seguía promoviendo la importancia de la comunidad y la amistad. Luis continuó, recuerden siempre que en la carretera de la vida, apoyarse mutuamente es lo que nos hace más fuertes. Sus palabras resonaron profundamente y dejaron una impresión duradera. Antes de partir, hizo un gesto de agradecimiento levantando su mano en un saludo. Mientras pedaleaba alejándose del bar, sintió el viento en su rostro, pero también el calor de la camaradería que había dejado atrás. Aquella tarde no solo había sido un encuentro ocasional, se había forjado un vínculo que perduraría en sus corazones. Mientras Luis se alejaba del bullicioso bar, las reflexiones acerca de su experiencia flotaban en su mente. Había aprendido que la comunidad no solo se forja en base a la similitud, sino también a través de las diferencias. Los motociclistas, con sus diversas historias y estilos de vida, habían demostrado que cuando se comparten experiencias, se crea un lazo inquebrantable que une a las personas. La situación que comenzó como un simple incidente con su bicicleta reveló una verdad más profunda sobre el ser humano, la necesidad de conexión y apoyo mutuo. En momentos de dificultad, el espíritu de camaradería puede surgir en los lugares más inesperados. Aquel día, un grupo de extraños se convirtió en una familia temporal, demostrando que el amor por la libertad sobre dos ruedas puede cruzar cualquier barrera. Con una sonrisa en su rostro, Luis pedalearía hacia nuevas aventuras, llevando consigo no solo una bicicleta reparada, sino también un corazón lleno de gratitud y la certeza de que la comunidad nace cuando las personas se atreven a abrirse y a compartir su esencia.